favor, y la imagen inicial. Bu- Buenas tardes, doctor. Si se escucha y se ve la imagen inicial. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar. Voy a poner un documento que estamos trabajando para seguir adelante, por favor.
Bien, estamos teniendo algún problema con la subida de nuestro documento. Entonces les voy a pedir un poquito de paciencia, por favor. Bien, al parecer ha habido un cambio en la versión del Big Blue Button y no me deja instalar el documento que tenía para que trabajemos hoy día lo que estábamos viendo ya el martes, que son las reacciones de sustitución electrofílica aromática. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a visualizar esto a través de unos videos que nos van a ayudar a desarrollar estos temas. Entonces, por favor, un minuto.
sobre el anillo aromático empleando estas 5 reacciones que acabo de comentar. Vamos a empezar por las 3 primeras, que son halogenación, nitración y sulfonación. El benceno. Vamos a halogenarlo. Primero voy dibujando la reacción global. Dibujo un benceno. Bien, antes de seguir adelante, quiero preguntarles si están pudiendo visualizar este video, por favor. Muy bien, entonces, como pueden ver y escuchar, vamos a continuar con este video, por favor. Benceno y lo vamos a halogenar empleando un reactivo que puede ser bien cloro con un ácido de Lewis, que podría ser AlCl3, o también bromo con AlBr3. El flúor es explosivo. La fluoración no es una reacción que se lleva a cabo directamente y la halogenación con yodo, dada la escasa reactividad del yodo, en este tipo de reacciones pues no se suele tampoco realizar, bueno, es posible, pero es una reacción también poco utilizada, al menos en esta forma. Así que principalmente nos centraremos en clorar y bromar bencenos. Se libera un subproducto que es cloruro de hidrógeno. Ahora vamos a ver cómo transcurre el mecanismo de la reacción. Se trata de una reacción conocida como una sustitución electrófila. Es una sustitución electrófila aromática, porque es sobre un anillo aromático. Se dice que es una sustitución porque se sustituye un hidrógeno del anillo por el halógeno. Y se trata de una sustitución electrófila porque el cloro va a actuar como electrófilo siendo atacado por el anillo. Bien, entonces volvemos a dibujar nuestro benceno y la molécula de cloro, que para ser atacada por el benceno requiere polarizarse, hay que polarizarla, es decir, tenemos que lograr que uno de los cloros se polarice positivamente y el otro negativamente. Para ello vamos a utilizar un catalizador, que es un ácido de Lewis, que va a interaccionar con uno de los cloros, el AlCl3, y al interaccionar va a desplazar la densidad del enlace cloro-cloro hacia este cloro, de manera que ese enlace se va a romper en el momento en el que la densidad electrónica del benceno, esa nube pi deslocalizada del benceno, ataque al cloro con polaridad positiva. Este cloro se va como grupo saliente formando una sal con el aluminio. Bien, vamos a dibujar lo que resulta en esa primera etapa. Ese ataque por parte del benceno, que actúa como nucleófilo, sobre el electrófilo, que es el cloro, produce ya el enlace carbono-cloro, va a generar un carbocatión sobre el anillo deslocalizado por resonancia y además nos va a generar una sal que va a ser el AlCl4-, AlCl4-, quedará formando este anión con el catión deslocalizado sobre el anillo, que da el conjunto de ambas especies, es la sal a la que me refiero. Bien, ahora nuestro catión ciclohexadienilo deslocaliza esa carga mediante resonancia. Los electrones se van moviendo de esta manera, pasando la carga positiva de esta posición a esta. Después se mueven hacia esta otra posición y eso le confiere una importante estabilidad. No voy a dibujar esas estructuras,
Y voy a pasar a la última etapa del mecanismo, en la que el benceno va a perder un hidrógeno que es el situado en el carbono del cloro. Este hidrógeno se lo va a llevar el AlCl4-. Lo arranca y el enlace carbono-hidrógeno va a formar parte del doble enlace carbono-carbono del anillo que se rompió en la primera etapa. Esta etapa permite la recuperación de la aromaticidad del benceno. El benceno es un sistema muy estable debido a la conjugación, a la deslocalización cíclica de esa carga, de esos electrones pi. Y esa deslocalización aquí se pierde, porque aparece aquí un carbono sp3, que hace que este intermedio no sea aromático. Sin embargo, la etapa final permite la recuperación de esa estabilidad, de esos dobles enlaces conjugados, y por tanto rearomatiza el anillo. Se recupera el catalizador y se libera clorhídrico, HCl más AlCl3, que vuelve a catalizar otra etapa, otra reacción con otra molécula, evidentemente, ¿no? Y así pues prosigue la reacción de halogenación. El catalizador no se consume, lo gastamos en la primera etapa, lo recuperamos en la última. Bien, este es el método que tenemos para conseguir halogenar un benceno. Podemos también, como es el primer ejemplo que pongo, dibujar un diagrama de energía frente a avance de reacción o coordenada de reacción, y es un diagrama de energía en el que situamos aquí el reactivo. Tenemos un primer estado de transición de elevada energía, un segundo estado de transición de más baja energía y el producto final. Aquí en esta posición pues dibujaríamos los reactivos, el benceno y el cloro. Aquí tenemos el intermedio, que es el catión catión ciclohexadienilo estabilizado por resonancia, y aquí tenemos el producto final, clorobenceno más HCl. Y los estados de transición pues simplemente indican los enlaces que se forman y se rompen. Por ejemplo, voy a dibujarlo. Por ejemplo, este primer estado de transición se podría representar de esta forma. Se va rompiendo este enlace carbono-carbono. Voy a pintarlo como una línea de puntos, enlace roto. Voy a pintar en rojo el enlace formado con el átomo de cloro, entre corchetes y con este asterisco característico de los estados de transición. Y en el segundo estado de transición, pues lo que vamos a tener es la pérdida de este enlace hidrógeno, la ruptura, de este enlace hidrógeno-carbono y la formación del enlace carbono-carbono. Los estados de transición nos indican los enlaces que se rompen y se forman durante cada una de las etapas de la reacción. Bien, vamos a continuar con una segunda reacción del benceno, que es la nitración. Nitración del benceno. ¿Cómo se nitra? Primero, una reacción global. El benceno reacciona con la mezcla sulfonítrica, nítrico con ácido sulfúrico. Y esa mezcla sulfonítrica va a aportar al anillo aromático un grupo NO2, un grupo nitro. Lo va a nitrar. Bien, ¿cómo transcurre? Lo primero que debemos saber es que la mezcla nítrico-sulfúrico nos va a generar un electrófilo que es el catión NO2+. Podemos preguntarnos cómo ocurre la formación del NO2+. Para ello debemos dibujar la estructura de Lewis del ácido nítrico. Y la presencia del ácido sulfúrico aporta protones al medio. También solo con nítrico puede ocurrir, ya que es un ácido fuerte que genera protones y unas moléculas pueden protonar a otras, pero para favorecerlo se mezcla con el ácido sulfúrico. Y lo que va a ocurrir
es la protonación del hidroxilo del nítrico y la liberación de la molécula de agua para generar el catión NO2+. Y este catión es el que actúa como electrófilo en la nitración del benceno. Ahora vamos a ver el mecanismo. Lo que acabo de dibujar es el mecanismo de la formación del electrófilo, del catión NO2+. Ahora pasamos a repetir el mecanismo anterior por el que el benceno ataca al electrófilo y se nitra. El benceno reacciona con el catión NO2+, atacando a través de esa nube pi al NO2. Formamos, como siempre, el hexadienilo y el ciclo hexadienilo, y ahora rearomatizamos por pérdida de este hidrógeno que se lo van a llevar las bases del medio, por ejemplo, los hidrógenos sulfatos del ácido sulfúrico. Etapa de recuperación de la aromaticidad de la molécula. Y así sustituimos un hidrógeno del benceno por un grupo NO2. Lo nitramos, obteniendo nitrobenceno. Y por fin vamos a ver la última reacción, que es la sulfonación. La sulfonación. El benceno se sulfona cuando se hace reaccionar con sulfúrico fumante, que es sulfúrico SO3. Esto permite aportar al benceno el grupo SO3H, generándose el ácido benceno sulfónico. Obtenemos los ácidos sulfónicos, el benceno sulfónico. ¿Cómo tiene lugar la reacción, el mecanismo? En este caso, el electrófilo es el SO3. El benceno va a atacar al trióxido de azufre. Se produce el ataque desde la nube pi al azufre, pasando la carga hacia el oxígeno, que se protonará inmediatamente con un protón del ácido sulfúrico que hay en el medio. Y tan solo nos quedará la etapa de recuperación de la aromaticidad del anillo, por desprotonación del catión ciclohexadienilo. Los hidrógenos sulfatos que hay en el medio pueden arrancar ese hidrógeno y de esta forma rearomatizamos el anillo. Y obtenemos el ácido benceno sulfónico. Un error. Estas etapas son equilibrios. Es importante ese detalle. Son equilibrios, son reversibles. De manera que tenemos la posibilidad de descomponer el ácido benceno sulfónico si lo hidrolizamos en un medio sulfúrico acuoso, sulfúrico diluido. Y bajo ligera calefacción se va a descomponer para darnos el benceno y ácido sulfúrico. Es decir, podemos sulfonar el benceno y después podemos quitarle el grupo sulfónico liberando de nuevo el benceno. Y esto tiene una aplicación muy importante y es la de grupo protector. Nos permite proteger posiciones del anillo. Si no nos interesa que en una posición del anillo entre un determinado reactivo, lo sulfonamos ocupando esa posición. Siempre que el benceno en una posición tenga un grupo, ahí no puede entrar un segundo grupo. Por tanto, nos sirve para proteger, porque lo podemos quitar al final. Protegemos una posición del anillo para evitar la entrada de otro sustituyente y al final podemos eliminar el SO3H. Por tanto, se trata de un grupo protector de posiciones del anillo aromático. Bueno, creo que más o menos hemos comentado un poco los mecanismos y los reactivos que emplean las reacciones de halogenación, nitración, sulfonación. Como puedes ver, todas las reacciones del benceno transcurren de igual manera. Primero, ataque del anillo como nucleófilo a través de su densidad pi al electrófilo. Formación de un catión
deslocalizado por resonancia, que se conoce como el ciclo hexadienilo, y a continuación recuperación de la aromaticidad del benceno por pérdida de un hidrógeno que está situado en la posición en la que entró el electrófilo. En la posición en la que metimos el electrófilo hay un hidrógeno, y ese hidrógeno lo eliminamos de manera que el benceno recupera su aromaticidad y su estabilidad. Las reacciones de sustitución electrófila aromática transcurren a través de dos etapas. Una primera etapa lenta, que es la formación del intermedio, y una etapa rápida, que es la rearomatización. Podemos halogenar cloro con AlCl3 o otro ácido de Lewis, bromo con AlBr3, podemos nitrar, mezcla sulfonítrica, y podemos sulfonar sulfúrico fumante. Eso es todo. Para cualquier comentario, sugerencia o corrección, no dudes en usar los comentarios. Bien, entonces este video nos ha hecho una revisión de lo que ya habíamos trabajado el martes, reacciones de sustitución electrofílica aromática, que las vimos en el mecanismo en general con un electrófilo que se une al anillo aromático en una primera etapa que es lenta, endotérmica, con una energía de activación importante, para llegar a un intermediario que es un carbocatión deslocalizado, tiene estructuras resonantes, y luego en una segunda etapa rápida de energía de activación pequeña, la desprotonación para recuperar la aromaticidad y quedándose el electrófilo en lugar de un hidrógeno en el anillo aromático. Entonces vimos la cloración, la bromación y la iodación con los correspondientes electrófilos cloro más, bromo más y iodo más. En el caso de bromación y cloración se empleaba un ácido de Lewis, que es el que genera un complejo, o a veces no está tan claro si arranca un bromo en la molécula de bromo, un átomo de bromo, y queda libre un catión bromonio. Lo mismo con el cloro. Si un átomo de cloro se va con el catalizador de Lewis, quedando el catión cloronio, que serían los electrófilos que atacan al anillo aromático o son atacados por el anillo aromático igual. En cambio, en la iodación necesitamos generar el electrófilo por oxidación de yodo, que se hace con ácido nítrico en medio ácido. También habíamos ya visto la nitración, que en el video acabamos de revisar, y la sulfonación como una reacción importante. La nitración igualmente, a partir de derivados nitrobencenos se puede conseguir aminas aromáticas por reducción del grupo nitro. Y en el caso de la sulfonación también se consiguen ácidos bencenos sulfónicos, o como en la última parte indicaba, que puede ser retirado del anillo porque es una reacción reversible, la única que hemos visto reversible. También habíamos trabajado la alquilación de Friedel-Crafts y la asilación de Friedel-Crafts. La alquilación que permite incorporar un grupo alquil, o sea, reemplazar un hidrógeno del anillo aromático por un grupo alquil, y que funciona para uno o dos carbonos de una cadena de tres. Ya complica cuando se trata de un carbocatión primario, porque puede haber reordenamientos llevando a un carbocatión secundario, que es el electrófilo real que se une al anillo aromático. Y vimos la asilación, que es una reacción donde se genera el catión asilium a partir de un cloruro de ácido empleando un ácido de Lewis que rompe el enlace carbonil halógeno, generando este carbocatión que es estable, no puede transponerse, y entonces es el electrófilo que se une al anillo aromático, formando como producto final una cetona con un grupo fenil y el grupo R que viene del cloruro de ácido correspondiente. Habíamos terminado con la formilación, la reacción de Gattermann-Koch, que permite incorporar en el anillo aromático el grupo formil o grupo aldehído para formar el benzaldehído. Vamos a ver si esta vez me permite subir una presentación.
Un minuto, por favor. Sí, bien, esta vez tenemos la posibilidad de subir un documento y vamos a continuar entonces en base a esto. Dis- Disculpe, doctor, su micrófono está apagado. Muchas gracias. Estábamos desarrollando el tema entonces de lo que corresponde a la sustitución electrofílica aromática, recordando de que trabajamos ya la halogenación, en el caso de la cloración, la bromación y la iodación, todas estas reacciones del benceno, al igual que la nitración, la sulfonación, la alquilación de Friedel-Crafts, la asilación de Friedel-Crafts, todas esas reacciones las hemos visto con el benceno. Pero también vimos de que compuestos aromáticos existen en una gran variedad. Tenemos, por ejemplo, los anillos aromáticos con diferentes tipos de sustituyentes. Vimos su nomenclatura y los que están monosubstituidos, por ejemplo, el tolueno, acá, que tiene un grupo metil, puedes hacer una reacción al igual que el benceno de sustitución electrofílica aromática. Entonces, para ver cuál es el comportamiento de un aromático que tiene un grupo sustituyente, hacemos la nitración o puede ser la sulfonación o la halogenación, cualquiera de las reacciones que ya hemos visto. Y en este ejemplo tenemos la nitración, donde tolueno es sometido a la reacción de la mezcla ácido nítrico-ácido sulfúrico, que son las condiciones que se emplean para hacer la nitración. Se observa primeramente de que el tolueno reacciona mucho más rápido que el benceno, 25 veces más rápido que el benceno.
Entonces, comparando tolueno y benceno, ¿cuál es la diferencia? La presencia de este grupo metil. Entonces, vamos a deducir de que el grupo metil, que está unido al anillo aromático, es un grupo que está teniendo un efecto activador para la sustitución electrofílica aromática, haciendo que ésta sea mucho más rápida que en el caso del benceno. Por otro lado, se espera que el grupo nitro se incorpore en las posiciones orto, que son 2 acá, o en las posiciones meta, que son también 2, o en la posición para respecto al grupo metil, que es una sola. Entonces, si hubiese una distribución estadística en cada uno de estos carbonos, en los carbonos orto o en los carbonos meta o carbono para, tendríamos un 40% de producto ortonitro tolueno acá. Si ponemos en este otro carbono va a ser el mismo, puesto que hay una simetría y podemos girar esta molécula, darle la vuelta como una hoja de papel. Tenemos entonces tendríamos 40% del orto. Lo mismo, como son dos grupos, dos carbonos meta, tendríamos otro 40% y un 20% solamente para esta única posición para, y esa sería la distribución de los isómeros que se formaría. Entonces 40%, 40% y 20%. Sin embargo, cuando se hace el análisis de los derivados que se consiguen, se encuentra un 60% del ortonitrotolueno, un 36% del paranitrotolueno y apenas escasamente un 4% del metanitrotolueno. Este debería estar en un porcentaje mucho más alto si no hubiera algún efecto de este grupo metil para que se obtengan estos derivados. Entonces, lo que se observa es que el grupo metil induce a que el grupo nitro sea introducido en la posición orto y en la posición para, principalmente, y el meta es realmente en un porcentaje muy pequeño y en muchos otros casos inexistente. Entonces se dirá que este es un sustituyente que es activante porque primeramente hace que la reacción sea mucho más rápida y en segundo lugar favorece la sustitución en la posición orto y en la posición para y no así en la posición meta. Entonces, para entender por qué sucede esto, analizamos cada una de las posiciones, la posición orto, la posición meta y la posición para, en el ataque del electrófilo al anillo aromático. Entonces, cuando unimos el electrófilo al carbono orto en relación al metil, vamos a formar el carbocatión, que es un carbocatión terciario, acá bastante estable, pero hay deslocalización de la carga positiva sobre este carbono secundario, que también es relativamente estable, menos que el terciario, pero que es también considerable. Y luego si movemos este par de electrones a estos dos carbonos, tenemos la carga positiva sobre este otro carbono, que es también un carbocatión secundario. Entonces, estas tres estructuras resonantes forman el complejo sigma correspondiente al ataque del electrófilo en la posición orto. Si vemos la posición meta, esta vez el electrófilo se une a este carbono, se forma este carbocatión sobre un carbono secundario, movemos estos electrones acá y tenemos la carga positiva sobre otro carbono secundario y movemos estos electrones para aquí y tendremos otra carga positiva en este carbono secundario. O sea, tres estructuras resonantes en las que
la carga positiva está alojada sobre un carbono secundario y este es el complejo sigma o el intermediario que se forma cuando el ataque sería en la posición meta. Y si vemos ahora la posición para, tenemos ataque en este carbono, este par de electrones se usa para formar el enlace con el electrófilo, se genera el carbocatión en un carbono secundario, movemos estos electrones para formar un doble enlace entre estos carbonos, la carga positiva se localiza en un carbono terciario, que es mejor que el secundario, y todavía podemos mover estos electrones para la carga positiva, tenerla en este carbono que es secundario. Entonces vemos que en la posición orto y en la posición para hay una estructura resonante de menor energía que es favorable frente a dos otras que están en carbonos secundarios. Acá igual hay una en terciario favorable frente a dos en secundarios, mientras que en el ataque en la posición meta, los tres tienen el carbocatión en un carbono secundario. Estos tres intermediarios, entonces, que están en resonancia hacen uno solo, en realidad, que es el complejo sigma, y en ninguna de las tres estructuras hay una energía que sea menor que la otra. Estos tres carbocationes serán de igual energía, mientras que acá el verde es de menor energía que los negros. Igualmente acá, este es favorable, menor energía que estos dos que están acá. Por lo tanto, el ataque en orto y el ataque en para es favorecido para un electrófilo cuando tenemos un grupo como el grupo metil, que tiene un carbono vecino al anillo aromático. Y de este modo vemos de que, primeramente, hay un efecto activante debido a que los grupos alquil son grupos donadores de electrones hacia el anillo. Entonces, enriquecen la densidad electrónica del anillo en el sistema pi, por lo que habrá mayor densidad electrónica para reaccionar con el electrófilo. Y por otro lado, dirigen en orto y para, porque vemos acá el complejo sigma que es más estable por la presencia de estas estructuras resonantes en el caso del ataque en orto o el ataque en para. Bien, entonces si observamos un diagrama de energía, veremos acá el benceno en azul que tiene esta energía de activación para llegar al intermediario cuando se hace la nitración. Pero cuando tenemos un grupo alquil, en este caso metil, tendremos la línea verde, que es de menor energía de activación, haciendo que la reacción sea mucho más rápida que en el caso del benceno, y formando los derivados orto y para. En cambio, la curva correspondiente a la sustitución en meta es la que está entre las dos y tiene una energía de activación más alta que el caso de orto y para, pero ligeramente más baja que el caso del benceno, por el hecho de que el grupo metil es un donador de electrones y activa al anillo aromático. Bien, existen entonces diferentes tipos de grupos alquil. Tenemos cadenas lineales como etil, propil, etcétera, o también con ramificaciones. Cualquier grupo alquil estabiliza el complejo sigma por inducción, dando electrones al anillo a través del enlace simple que tiene el grupo alquil con el anillo aromático. Es un enlace simple carbono-carbono. Existen otro tipo de sustituyentes, como el grupo metoxi, por ejemplo, en el que el átomo que está unido al anillo aromático tiene pares de electrones libres, no enlazantes, y que pueden ser utilizados para deslocalizarse en el anillo
estabilizando entonces por resonancia o por conjugación el intermediario que se forma, este complejo sigma. Entonces, cuando tenemos el ataque del grupo nitro, el electrófilo NO2 más en este carbono orto al grupo metoxi, se crea este carbocatión que está estabilizado por el par de electrones del oxígeno, formando un doble enlace carbono-oxígeno, una carga positiva sobre el oxígeno. Todos los átomos tienen su octeto completo y entonces este intermediario, esta estructura resonante es particularmente estabilizada por ese par de electrones del oxígeno. Cuando el ataque se realiza en la posición para, también tendremos en una de las estructuras del complejo sigma la carga positiva vecina al grupo metoxi y que se estabilizará de la misma forma. Sin embargo, si tenemos el ataque del electrófilo en la posición meta, no vamos a tener posibilidad de que la carga positiva se encuentre en ninguna de las estructuras resonantes del complejo sigma vecina al oxígeno para este tipo de estabilización. Entonces, estos sustituyentes son también orientadores en orto y para, pero esta vez por una deslocalización del par de electrones de este átomo de oxígeno, que es entonces una conjugación que permite estabilizar al complejo sigma. Entonces, una estabilización por conjugación. En el caso de los grupos alquil, una estabilización por donación, por inducción, que es la responsable de que el carbocatión generado en la primera etapa se estabilice. Bien, entonces la nitración de anisol es esta molécula, un anillo aromático con un grupo metoxi, es el éter-fenil-metil éter. Entonces, el nombre común anisol y el nombre IUPAC metoxibenceno va a ser susceptible de realizar reacciones de sustitución electrofílica aromática en la posición orto y en la posición para. En la posición meta no se formará ningún derivado. Bien, y también será un grupo activante si vemos que hay una donación de electrones en el anillo antes de que el grupo electrófilo se una al anillo. Hay una deslocalización de todas maneras del par de electrones sobre el anillo, haciendo que sea un grupo donador de electrones por conjugación, lo cual hace que el anillo esté más activado, que tenga una densidad electrónica mayor y entonces reaccionen también más rápidamente que el benceno. Entonces son activantes por inducción, los grupos alquil, este tipo de grupos activantes por conjugación y en ambos casos la dirección donde va el electrófilo es la posición orto y la posición para. Aunque en algunos casos pueda formarse en la posición meta un derivado, son casos especiales, pero el porcentaje no será nunca el que se espera de un ataque aleatorio. Entonces se dirá directamente de que los grupos activantes son grupos que hacen una reacción mucho más rápidamente que el benceno y que dirigen en las posiciones orto y para. Otro grupo importante, activante y director orto y para es el grupo amino, que tiene el nitrógeno unido al anillo aromático y como sabemos el
el nitrógeno acá en esta amina primaria tiene un par de electrones libre que puede deslocalizar sobre el anillo aromático, dando entonces una densidad mayor al anillo, densidad electrónica mayor, y es tal la deslocalización y la activación del grupo amino que cuando se hace reaccionar anilina con bromo en presencia de agua, se forma el derivado tribromoanilina en las posiciones orto y la posición para, y el ácido bromídrico que resulta como subproducto se neutraliza con bicarbonato de sodio. Entonces es difícil de controlar la halogenación única en un solo sitio para tener el ortobromoanilina o el parabromoanilina, porque es un aromático sumamente reactivo por esta activación del grupo amino. Entonces, es posible de disminuir la alta activación del grupo amino, convirtiéndolo primeramente en una amida, que también es activante que dirige en orto y para, pero con una menor fuerza de activación que el grupo amino, y de ese modo se puede entonces obtener el derivado orto y el derivado para, y posteriormente la amida convertirla nuevamente en grupo amino. Bien, entonces vamos a ver un resumen de los grupos activantes del anillo de benceno. El oxígeno con carga negativa, como en el anión del fenol, fenóxido, tiene un par de electrones que se deslocalizan sobre el anillo, y estos son entonces un par de electrones que viene de la carga del oxígeno cuando se le ha quitado el protón al fenol. Entonces, como anión se llama fenóxido, y es el grupo más activante de esta serie. Tenemos las anilinas o grupo amino, donde acá está el par de electrones sobre el nitrógeno que se deslocaliza sobre el anillo, mucho más que cuando tenemos el OH, el grupo oxidrilo. El nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno y por lo tanto libera más fácilmente su par de electrones libre sobre el anillo que el oxígeno. Por esta razón, el grupo amino o anilinas, que además teniendo grupos R donadores de electrones, aumentan la densidad electrónica. Anilinas o amino, o anilina propiamente, tendrá una mayor activación que el fenol. A su vez, mayor que los éteres fenil y mayor que las anilidas, que son estas amidas que se pueden formar con el grupo amino, y estos grupos activan más que cualquier grupo alquil, que solamente tiene activación por inducción a lo largo del enlace simple carbono-carbono, y no como en estos otros casos, que es una deslocalización de un par de electrones, y acá de una carga negativa sobre el anillo. Entonces tenemos ese orden de fuerza de activación de estos diferentes grupos. Bien, al contrario de los grupos activantes, existen grupos que son desactivantes y que van a quitar densidad electrónica al anillo aromático, volviendo entonces la reacción de sustitución electrofílica aromática mucho más lenta. Por ejemplo, el nitrobenceno, que tiene el grupo nitro como sustituyente en el anillo aromático, reacciona unas 100.000 veces más lento que el benceno. Y el producto
nuevamente esperaríamos que el electrófilo que se incorpora en el anillo aromático, en el caso del nitrobenceno, vaya a las posiciones orto, meta o para. Pero viendo nuevamente el complejo sigma, se encontrará de que si el electrófilo hace un ataque en posición orto y para, vamos a tener estructuras donde encontraremos un carbocatión vecino al grupo nitro, y el grupo nitro tiene el nitrógeno con carga positiva. Entonces, dos cargas positivas lado a lado se repelen y son especies entonces inestables. Y en el único caso en el que esto no sucede es cuando el electrófilo se une en la posición meta. Entonces, los desactivantes son jaladores de electrones por inducción o por deslocalización, por conjugación, y dirigen al electrófilo en la posición meta. Entonces, aquí vemos el caso del ataque en orto y encontramos el carbocatión terciario, que era en el caso del metil, en este carbono, que ahora ya no es terciario, sino está vecino a un nitrógeno del grupo nitro que tiene carga positiva también. Entonces, acá hay una repulsión de cargas y esta estructura es especialmente inestable. Y vamos a deslocalizar la carga positiva poniéndola en este sitio, moviendo este electrón, se va a este carbono secundario, y si movemos estos electrones a este carbono secundario. Entonces, carbocatión secundario son relativamente estables, pero en esta estructura también que forma por resonancia el complejo sigma, es particularmente inestable y entonces está desfavorecido el ataque en la posición orto. Si vemos el ataque en la posición para, vamos a generar este carbocatión secundario. Si movemos estos electrones, generamos este carbocatión con este carbono unido al nitrógeno, carga positiva, y sobre el nitrógeno en el grupo nitro, carga positiva, también muy inestable, y esta otra tercera estructura de resonancia con una carga en un carbono secundario. Entonces, dos relativamente estables y uno sumamente inestable hacen que el complejo sigma sea inestable. Entonces, la posición orto y la posición para están fuertemente desfavorecidas. En cambio, la posición meta, tenemos la generación del carbocatión secundario. Si movemos estos electrones, la carga viene acá, carbocatión secundario, movemos estos electrones, carbocatión secundario. Entonces, los tres tienen la carga positiva en un carbono secundario y son de energía similar, y no hay uno que sea particularmente desfavorecido o particularmente favorecido. El ataque en meta es el ataque que se va a dar cuando el grupo sustituyente sobre el anillo aromático es un grupo jalador de electrones y forma en una de las estructuras del complejo sigma un catión vecino a un átomo que tenga una carga positiva o una densidad de carga positiva, como es el caso, por ejemplo, del grupo carbonil, que es un aldehído, o una acetona, o un grupo carboxílico. Y el diagrama de energía, veremos el benceno en azul reaccionando más rápidamente que el nitrobenceno, que reacciona en la posición meta, y la posición orto y para tendrá una energía de activación mucho más alta por lo que acabamos de ver, esta desfavorización al ataque del electrófilo en posición orto y para. Entonces, este es el diagrama de energía que observaríamos para la reacción de sustitución electrofílica del nitrobenceno. Bien. Vemos acá algunos grupos
desactivantes. Ya hemos trabajado con el grupo nitro. Vemos acá la carga positiva en estas dos estructuras resonantes del grupo nitro. El grupo sulfónico, que tiene estas estructuras resonantes donde el azufre tiene carga positiva, acá también carga positiva, y si está unido a un anillo aromático, el ataque, si se diera en posición orto para, haría que tengan dos sitios con carga positiva vecinos particularmente inestables. Entonces el grupo sulfónico es también un grupo desactivante y director en la posición meta. El ciano o nitrilo, vean, esta estructura resonante tiene una carga positiva sobre el carbono, lo que va entonces a influir en el ataque del electrófilo que se hará en la posición meta. Bien, nos vamos a quedar acá. Mañana vamos a continuar con este tema del efecto que tiene un sustituyente en un anillo aromático. Vamos a hablar de los halógeno-bencenos, que tienen un halógeno como sustituyente, que son un caso particular que lo vamos a trabajar mañana. Entonces, disculpen por el problema que se presentó al inicio, parece una nueva versión de este sistema que nos permite compartir nuestras imágenes, el Big Blue Bottom, que no acepta un formato de documento, pero creo que hemos encontrado una solución ahora y mañana podremos continuar entonces con estos temas de sustitución electrofílica aromática. Bien, entonces les deseo que tengan una buena tarde, cuídense mucho y mañana nos encontramos a las 11:15 para seguir adelante. Gracias, hasta mañana.